Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar aquí en la Sociedad Rural de Durazno, en el centro del país. Saludar a todos aquellos integrantes de la Federación Rural. Más de una vez he escuchado y he repetido que la vida, cuando es compartida, es como vivirla dos veces. Y por eso el acto de generosidad de dedicarse a una gremial, a una comisión fomento, a algo que sea colectivo, es una cosa a agradecer como sociedad, y sobre todo en el ámbito rural, que las cosas quedan más lejos, que a veces las comunicaciones no son las mismas. Y por eso saludo a Martín y destaco, por supuesto, el acompañamiento de toda su familia, a quien conozco, que seguramente deben de haber tenido que hacer muchas cosas que cuando Martín no estaba en el área gremial la hacía él. Desearle suerte a Jorge en este año. Y nada, me llevo acá la carta de los Reyes Magos que leyó Javier. Algunos conceptos que quiero dejar a priori para estudiarlos más y dar una respuesta formal. Primero, un poco sorprendido, me gustó mucho el discurso de Martín porque nos hace reflexionar. Y es buena además la crítica que el gobierno la recibe de buena manera. No hay gobierno que funcione si no se lo asusa en las cosas que no ha terminado de hacer o que tiene que mejorar el tranco. Pero hay una parte en la cual el propio ministro también ve discrepar como ministro, una cosa nueva en un congreso, que hablan de que no hemos logrado que se interprete el sentir del agro. Yo creo que eso no es así. Capaz que está manifestado por algunos que intentan una y otra vez echarle la culpa al campo, pero no es el sentir de los uruguayos. Estoy seguro que la enorme mayoría, yo estoy seguro, porque la mayoría es silenciosa. Es verdad que a veces el que no llora no mama, es cierto. Pero la mayoría con la cual se expresa el país es una mayoría integrada e integradora. Sobran ejemplos de gente de zonas urbanas, capaz que de la metrópoli saliendo al interior del país, al campo y disfrutando e interactuando. Y sobran también ejemplos del campo yendo a la ciudad, donde son bienvenidos por los vecinos, porque son reconocidos. Entonces no nos dejemos instalar mentalmente, porque aparte uno reacciona después ante esas cosas, de que hay una sociedad dividida. No es cierto. Y aprovechemos que en cualquier momento todos salen a juntar votos a todos lados, el año que viene. Y ahí también el compromiso del Uruguay integrado. Se puede estar de acuerdo o no con un programa de gobierno, han pasado todos los gobiernos y todos nos han hecho cosas buenas y cosas malas. Ahora, lo integrador es un deber esencial del que gobierna. Yo sé que a veces en la vida es mucho más fácil dividir. Es más viejo que el agujero del mate, a dividir para reinar. Ahora, la aspiración o la inspiración última de un gobernante, ¿cuál es? Es la de un padre de familia, que estén todos incluidos y todos integrados en la diversidad que somos. Entonces, la censura, la crítica es al que divide. Después cada uno puede tener sus sensibilidades e ideas respecto a dónde crece el país y dónde no. Está claro cuál es la vocación de este gobierno. Este gobierno tiene un profundo compromiso con el sector rural, con la ruralidad, que no es solo la producción rural. Se decía por parte del presidente algunos temas en los cuales hemos estado, y es cierto. Cuando se pone una antena en una escuela, cuando se lleva la fibra óptica a poblados chiquitos, cuando se entrega una ambulancia el jueves pasado en Quiebrayugo, o se va a la zona más alejada de Salto con una ambulancia, o se abre una policlínica, perdón, en Quiebrayugo fue una policlínica, me confundí. Cuando se alumbra agua o se lleva un panel solar a una escuela cerca de La Chilca en Tacuarembó, no La Chilca de Florida. Eso es la ruralidad.
Cuando se construye el puente de Cebollatí-Charqueada, una obra de 50 años reclamada. Cuando se hace la Ruta 20, esas son obras para el país todo. Y por eso es un gobierno que viene con la tranquilidad de decir, creemos en la actividad rural. No tenemos que decir somos del campo, aunque también somos de todo el Uruguay, porque no creemos en anteponer una realidad con la otra. Segundo, pasame el agua. Dame. Gracias. Con respecto a la declaración, cuando la estaba leyendo, recordé una charla que tuve hoy de mañana, esas cosas simples pero lindas de la vida. Hoy salí a andar a caballo con mi hija. Estaba en frío, así que salimos los dos de poncho y me pasó una cosa que hace tiempo que no me pasaba, que era sentir el vaso en el pasto mojado. Que eso ya generaba optimismo en la conversación. Y como es muy curiosa, me fue preguntando algo que quiero llegar, que nunca supe que a las pocas horas de haberlo conversado con ella lo iba a aplicar. No recuerdo bien cuál fue el planteo, pero básicamente era uno que hace en el gobierno. Lo que vos querés es lo que tenés que hacer, o mejor dicho así, la génesis del gobernante. Se dice primer mandatario, o sea, es el primero que es mandado. Somos representantes, representamos la opinión. Y en una linda charla recordé algo que hace poco traté de elaborar una conversación con un grupo de gente. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Y después para contestar estas preguntas, pero me quiero tomar unos minutos. Primero, valores y principios. El individuo, la persona no puede sacarse valores y principios y dejarlos colgados antes de entrar a una institución, un organismo. Entonces uno es valores y principios. Segundo, el compromiso que uno asumió en campaña electoral, que es lo que uno escribió. En nuestro caso, el último compromiso, 5 partidos, compromiso por el país. Yo anduve por todo el país con un librito que era el compromiso por el país. Y tercero, y quizá lo más complejo de todo, es la representación de todos, o mejor dicho, la mayor cantidad de ciudadanos que se sientan representados por el gobierno. Fíjese qué difícil conjugar esos 3 círculos concéntricos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso que hablaste con tu hijo de mañana en el vientito tan lindo que clarificaba las ideas con esto? Bueno, porque hay algunas cosas que quizá están en los principios y valores y un programa inicial de gobierno, pero cuando se llega a un compromiso por el país ahí está establecido y después hay que convencer. Y por eso cuando se nos habla de una política de Estado con respecto al agua, naturalmente, esto es una frase que Nacho me dijo hace muchos años y la repito, estoy quedando viejo. Nacho me dice, el día que el ser humano aproveche el crecimiento, las oportunidades para el crecimiento va a ser exponencial. Muchas veces el ser humano tiene que golpearse y de las crisis que encuentra el esfuerzo y las oportunidades de crecimiento. Entonces, ahora que estamos en procesos de sequía y de cambio climático, no pensemos solo en una política con respecto al agua, como fue la política forestal del 87, que yo creo que tenemos que ir solo en términos de sequía. Pensemos que exponencialmente podemos poner un país arriba del otro en lo que hace la explotación rural si tenemos riego masivo. Y hay experiencias, políticas de Estado, Prenader, la ley de riego, la regulación hídrica que estamos trabajando en Rocha y que hace falta potenciarla. Creo que el próximo desafío, como en el 87, fue la política forestal. Ahí tiene que estar la ley de riego. Insisto, no solo por un tema de sequía, por un tema de aumentar y multiplicar la producción en el mismo territorio. Y acá viene lo que me hizo acordar a la vuelta que di con mi hija hoy, que es seguir impulsando reformas. Yo creo que este gobierno es un gobierno con coraje, la verdad. Que
argumentos para no hacer determinada reforma sobraban. ¿No? ¿Cuántos de mano a mano, por suerte que conozco a muchos acá, me dijeron, che, la reforma de la seguridad social? Pero pará, no la viven reclamando. Ahora cuando la vamos a hacer, hay que tener cuidado. Y no sé si es obvio, pero sí, teníamos un proyecto de reforma de la seguridad social. Y después fuimos tratando de ampliar la base y tener una reforma de la seguridad social. Y esa es una reforma importantísima para todo el Uruguay. Y por supuesto, si es para todo el Uruguay, es para el sector agropecuario. Con respecto al combustible, ustedes ya saben cuál era mi punto de vista, o muchos saben cuál era mi punto de vista inicial. Ahora, gobernar es negociar y encontrar acuerdos. Hoy tenemos un sistema transparente. Hoy tenemos un sistema que nada se va por otro lado, ni sabemos en qué se está poniendo. O mejor dicho, a veces horriblemente sabemos en qué se está poniendo. Tanto es el precio y tanto se puede bajar según el momento y la economía de ANCAP, y lo tienen todos los meses, y el gobierno dice esto es lo que le dio la reguladora y esto es el precio de los combustibles por esta razón. Con respecto al subsidio, que Martín hacía referencia en el discurso, no está acá bueno, se va cambiando el modo de cálculo para hacerlo más transparente. Y además otra cosa, estamos en una revolución del cambio de la energía que se utiliza en los vehículos. Y los primeros que van a terminar cambiando los fósiles por eléctricos van a ser el transporte colectivo, con lo cual el subsidio empieza a carecer de sentido. Y ese es un desafío importante que tenemos. Con respecto al conflicto sonado en la cooperativa Conaprole, estuvimos reunidos con el ministro y el subsecretario, creo que fue el miércoles de tardecita, por temas portuarios y por el tema de Conaprole. Ahora, cuando uno ve cuál es la razón del conflicto, es increíble. Yo no sé si saben, son 11, 12 puestos de trabajo que los cambian de lugar porque siguen trabajando. Bueno, todos recuerdan la canción La piqueta fatal del progreso. Y bueno, sí, el progreso es que para producir más y más eficientemente y competir, hay algunas áreas que se van a tecnificar. Ahora, yo nunca vi que nadie haga un paro porque cierra un tambo, como han cerrado tantos en la historia de nuestro país, lamentablemente. Con lo cual, una industria emblemática en nuestro país, donde el tambero depende del obrero de la industria, y ni que hablar que el obrero de la industria, el trabajador de la industria depende del tambero, deberíamos encontrar mecanismos de solución, porque la verdad que da pena, algo que es orgullo de todos los uruguayos, ver cómo estos mecanismos hacen, ¿saben qué? Tiene un factor económico, pero no me digan que no tiene un factor psicológico. Yo me imagino un remitente con Conaprole de cualquier rincón del país, viendo que no le dejan entrar los camiones, viendo que no... Es desestimulante, ¿no? O sea, en la producción agropecuaria es sacrificada toda, como el tambo pocas, ¿no? Porque la vaca hay que ordeñarla, y la vaca hay que ordeñarla en invierno y en verano, y no sé qué es peor. Y el gobierno ha actuado con respecto a la protección del gremialismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la LUC establecimos el tema de las ocupaciones, el tema de los piquetes, era justamente la convivencia de la huelga, la convivencia de la gente que tiene disconformidad y lo tiene que hacer saber, y al mismo tiempo la convivencia del que quiere trabajar porque no está de acuerdo con esa huelga o con esas reivindicaciones. Lo mismo con los piquetes. Y lo mismo, para hacer más transparente el sistema, la ley de personalidad jurídica sindical que aprobó el Parlamento. Con respecto a la seguridad rural,
Yo recuerdo, bueno, Fernanda estaba asesorando jurídicamente a la Federación Rural en aquel momento, el 2004, Cámara de Diputados, cuando se llevaron varios planteos de la Federación Rural en base a lo que se vivía el campo. Yo les puedo asegurar que la LUC introdujo muchos, casi textualmente, propuestas de la Federación Rural. ¿Por qué? Porque había un entendimiento, aquello de la legítima defensa rural, cuando se hablaba del concepto de las casas, y había que hacer entender que las casas es donde uno anda libremente, cual si estuviera en el baño, en el patio o en la cocina. Bueno, eso costó, pero se llevó adelante ese tipo de propuestas que tenía en aquel momento la Federación Rural. Pero no nos quedamos en eso. Además se capacitaron casi 4.500 funcionarios en un trabajo interinstitucional entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ganadería y la Fiscalía. Y después los resultados, porque nada sirve todo eso sin el resultado, y los resultados es que la vigilancia ha bajado y que se ve más presencia policial, que nunca es suficiente, pero que se ve, y los resultados son buenos. Con respecto al bienestar animal, antes no tenían miembros los rurales, ¿no? Antes estaban en un consultivo. Ahora participan directamente. Seguramente se pueda mejorar, porque son los propios involucrados. Pero también se ha invertido cerca de 120 millones de pesos en convenio con las intendencias, que algunas funcionarán bien, otras mal, o regular o mal, no tengo la menor duda, para castraciones masivas. Yo justo a 5 kilómetros de ahí de Cerro Colorado, en Punta de Chamamés, hice la primera experiencia en la escuelita rural para castrar los perros. También todos sabemos que el Estado llega hasta donde puede llegar. Sabe que los perros esos son vaquianos y sabe que al fin y al cabo también es un tema de responsabilidad de cada dueño, porque esos perros tienen dueño. Y sabemos quiénes son y sabemos dónde están. Y por eso también hay una responsabilidad individual de cada uno de los tenedores. Con respecto a la bichera, el 6 de febrero del 2019, a las 10 de la mañana, en la Plaza de la Paloma Durazno, Juan Martín Olivera se me arrimó y me dijo: tienen que tratar el tema de la bichera. Y fue tan efusivo, incisivo, que empezamos a estudiarlo, y después de idas y vueltas estuvimos con la Federación, estuvimos con la ARU, que andan acá representantes, no nos poníamos de acuerdo en la financiación. De hecho, estuvimos estudiando 2 sistemas distintos, hasta que llegó un momento, y como tiene que hacer cualquier gobierno, dice: bueno, vamos a hacerlo, porque si no se nos pasan el tiempo y no lo vamos a hacer. Y estamos en el último paso, que es la suelta de mosca este año. Y yo creo que si todo sale bien, que si no tenemos invasión de los demás países, o se hace bien el cinturón, se controla bien, yo creo que va a haber un antes y un después en esto que genera tanto trabajo, tanto desgaste, tanto horas de dedicarle, y además tanto perjuicio económico para la gente que todavía se dedica a esta actividad. Con respecto a la reforma tributaria o con el tema de los impuestos, me dejaste picando en tu discurso del 1%. Bueno, no está lo del 1%. Sí, yo lo tenía en mi carrera hacia la interna. Después no. Simplemente eso. Ahora también quiero decir una cosa. Hace muchos años que la sociedad no se beneficiaba de baja de impuestos. Nos criticaron la baja de 150 millones de dólares de impuestos. Muchos de los cuales... No, en serio. Para mí parece de Ripley que critiquen baja de impuestos. Y parte de esos impuestos van a empresas agropecuarias, que se van a beneficiar en esta baja de impuestos. También, a partir del 2022, el decreto de la COMAP, se hizo un giro para favorecer más a la actividad agropecuaria. De hecho, hay 1.007 proyectos agropecuarios que superan los 500 millones de dólares. Que eso es trabajo o inversión en el ámbito rural. La del estribo,
Yo no sé si el Serrano me deja contar esto, pero ya lo voy a contar igual. El jueves tuve el privilegio de estar un rato con él, 1 hora y media, y yo no quería que se vaya, yo tenía cosas para hacer y él también. Y hoy de mañana, justamente, eso en Spotify, fui a escuchar Serno, porque quedé enroscado con Serno, y arranca una canción de Serno donde hay una preciosa introducción con la voz inconfundible del Serrano. Y bueno, yo creo que es bueno aquella gente que hace de la ruralidad, de su comunicación tempranito, cuando muchos están empezando el día, creo que bien vale agradecer y acompañarlo y reconocer al Serrano Abella, que es uno de los mejores comunicadores del país. Y lo último, Javier, cuando saludan a las autoridades por estar acá, no hablé con Pablo Mieres, no hablé con Javier García, obviamente Fernando iba a venir, hay gente de todos los partidos políticos, y senadores, diputados, directores de entes. Yo creo que es nuestra tarea estar acá. Yo vine de diputado, vine a los congresos, trato de venir a todos los congresos, pero también voy a la herradura. De presidente no me podía borrar. Buenas noches y muchas gracias.